Comenzar la primera mesa que trata del cáncer de mama y en concreto vamos a hablar del tratamiento locorregional, es decir, de la cirugía, radioterapia y del tratamiento de las secuelas que pueden producir estas, que lo recoge la fisioterapeuta. En primer lugar, lo que quiero es agradecer, como ya se ha dicho varias veces esta tarde, en primer lugar a la organización, la invitación y el privilegio de poder estar aquí con vosotros esta tarde, al organizador de la mesa, Paco Caravantes, y especialmente a vosotras, pacientes, familiares que estáis aquí, lo que demuestra cada día pues la confianza y la buena relación que tenéis con los profesionales, en un congreso o en un evento que es por y para pacientes, que está organizado por pacientes y es para pacientes. Y en tercer lugar quería agradecer a los ponentes pues su disposición y bueno, pues que están aquí para que los exprimáis, para contestar a todas vuestras preguntas y poder aclarar todas las dudas o al menos la mayoría de las que se puedan presentar. A ver. A ver el técnico, que esto no... ¿No va esto? ¿No va? No va, porque antes le dábamos aquí, ¿no? No le habrás dado alguno de los otros. No. Pero dan aquí dos veces. Una vez dicho esto, quería poner esta diapositiva, que es una diapositiva que presenté yo en un congreso en el año 2008 y que donde queríamos hablar de qué podía pasar o qué evolución podía tener el cáncer de mama del siglo XX al siglo XXI. En aquel momento decíamos que gracias a las campañas de screening, al diagnóstico precoz y también a los nuevos tratamientos, pues lo que en el siglo XX era una enfermedad pues con otras connotaciones que no tiene ahora mismo y que los tumores que detectábamos estaban entre 1 y 2,5 centímetros, cuando presenté la charla ya había muchos tumores, un gran porcentaje por debajo del centímetro, y lo que se esperaba, y en 2015, y era la fecha que se ponía y en la que estamos actualmente, es que cuando a una persona, a una paciente, le diagnosticaron un cáncer de mama, pues pudiera decir, bueno, finalmente solo ha sido un cáncer de mama, porque en definitiva, en la mayoría de los casos se va a tratar de una enfermedad crónica y curable. Decir por lo mismo, con la misma filosofía, que el tratamiento del cáncer de mama ha pasado de ser del siglo pasado, pero mucho más anterior, no a finales, un tratamiento en el que se ponía todo lo posible, se ponía el máximo tratamiento que pudiera tolerar la paciente. Esto se hacía tanto a nivel de cirugía, con grandes resecciones, en la radioterapia, con grandes campos de irradiación, quimioterapias con esquemas muy agresivos, y actualmente la filosofía, el punto, el objetivo que queremos alcanzar es aplicar el mínimo tratamiento eficaz, es decir, poniendo lo menos posible, poder conseguir el mismo resultado. A nivel de cirugía, el tratamiento quirúrgico en la mama, como veis, ha pasado de tener resecciones enormes a que este sea el resultado. Y a nivel de la axila, de quitar todos los ganglios axilares para prevenir enfermedad o recaída, a simplemente ir buscando la localización del ganglio centinela, como veremos a lo largo de las ponencias, para saber o estadificar la enfermedad. Por tanto, los objetivos de esta mesa van a ser los siguientes. Es una mesa, como he dicho, por y para pacientes, es decir, los temas que se han recogido van a atender a las demandas que nos han venido con preguntas que habéis sugerido a través de los correos electrónicos. En esta charla vamos a poner a vuestra disposición nuestros conocimientos y los últimos avances de la forma más clara y sencilla que podamos, y intentaremos también resolver vuestras dudas y preguntas. Para ello contamos con 3 ponentes magníficos y que además van a ir dando la ponencia en el mismo orden en el que actuamos en un paciente. Es decir, primero la ponencia de cirugía, que nos la va a dar la doctora Victoria Scholl, que es cirujana de la unidad de mama del Hospital Virgen, del Universitario, del Clínico.
y que en su ponencia va a intentar incluir las preguntas que nos habéis mandado, que son qué tipo de cirugía hay y si el ganglio centinela es negativo y se pone tratamiento y crece el tumor, ¿qué pasa con el ganglio? ¿Se afecta? ¿No se afecta? La segunda ponencia de radioterapia la va a dar el doctor Ismael Russo, el jefe de servicio del Servicio de Radioterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga, y en su ponencia va a intentar contestar también las preguntas de cuánto dura la inflamación en el pecho por el efecto de la radioterapia, cuáles son los efectos secundarios y cuál es la sintomatología. Buenas tardes. Agradecer, no nos queda más remedio que agradecer a todos el estar hoy aquí, que la organización nos haya invitado, porque para mí realmente es un placer y un honor poder compartir un ratito con vosotros un poco de mi tiempo y algo de lo que yo estoy viviendo con todos ustedes. Yo esta tarde no voy a hacer una exposición sobre todas las técnicas quirúrgicas que existen. Lo que quiero es contar una historia tal y como yo la entiendo, porque esa misma historia la estoy viviendo yo y la estáis viviendo vosotros conmigo. Al principio fue la cirugía radical. De la cirugía del cáncer de mama hay referencia desde los tiempos del Antiguo Egipto, pero quizás fue al final del siglo XIX cuando Halse estandarizó la cirugía de la mama, con un tipo de cirugía muy radical, donde se quitaban grandes estructuras anatómicas, se quitaba la mama, se quitaba el pectoral mayor, el pectoral menor. Todo eso se ha ido modificando con el tiempo y no crean que esto es tan lejano. Yo recuerdo todavía cuando mi tía se operó de un cáncer de mama, tenía yo 16 años, todavía se le hizo una cirugía radical, estamos hablando de los años 70. Al final hemos conseguido llegar al menos a la mastectomía simple, que es una cirugía con mucho menos problemas y cicatrices que el resto. Pero, sin embargo, todos tenían en común una cosa. Todos incluían la extirpación total de los ganglios de la axila. Y así como la cirugía de la mama lo que plantea fundamentalmente son problemas estéticos, la cirugía de la axila sí que da los principales problemas médicos a largo plazo, el tan temido linfedema, del cual la doctora Narváez nos va a hablar después. Y digo yo que ocurrió la primera revolución y se empieza a hablar de la cirugía conservadora de la mama allá por finales de los años 80, estaba yo terminando la carrera, cuando un catedrático de patología quirúrgica puso el ejemplo de cuando la mujer del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se ha quitado la mama, por algo será. Pues gracias a Dios el tiempo no le dio la razón y se la dio a la cirugía conservadora. Y pasamos a una nueva época. Ya no había que hacer la cirugía radical en todas las mujeres, sino que eso simplemente se quedaba exclusivamente para algunos casos. ¿Y en qué consistía la cirugía conservadora? Pues gracias a los avances también de otros campos, como el de la radioterapia, conseguíamos, quitando solamente un trocito de la mama junto con radioterapia, los mismos resultados que conseguíamos con la mastectomía. Pero seguíamos en el mismo estado respecto a la axila. Todos seguían incluyendo la extirpación radical de los ganglios de la axila. Y se produce una segunda revolución. ¿Hay una alternativa a la extirpación radical de los ganglios axilares? Por fin a alguien se le ocurrió. Propiciado todo ello porque se demostró durante todos los años venideros que la linfadenectomía realmente no mejoraba la supervivencia de las pacientes. Que además el papel fundamental de los ganglios ya no era el tratamiento del tumor, sino realmente en saber en qué estadio está el tumor, el pronóstico, el estadiaje. Y que además la mayoría de las pacientes tenían los ganglios limpios. Entonces, cuando nace un nuevo concepto, el ganglio centinela. ¿Y qué es el ganglio centinela? Pues el ganglio centinela es un primer ganglio que hay en la axila, todo el drenaje linfático de la mama va hacia la axila y se sabe que hay un primer nivel ganglionar que hace de filtro y que si ese ganglio está limpio, sabemos que tenemos cierta seguridad para pensar que el resto también lo están. Por ello, todos los estudios, los años 90 y principios del siglo XXI, acabaron demostrando que la biopsia selectiva de ganglio centinela realmente era una alternativa eficaz y útil
en vez de la linfadenectomía para estadificar el cáncer de mama precoz. Por eso fue una técnica que se fue implantando sistemáticamente en casi todas las unidades de patología mamaria. Y empezamos a hacer gangliocentinelas. Esto es una linfogamografía, que es el ganglio centinela, se inyecta una sustancia. Esa sustancia nos dice cuál es el ganglio, porque esa sustancia se queda en el ganglio, puede ser un coloide marcado radiactivamente o un colorante. Lo buscamos con la sonda, abrimos la axila en una pequeña incisión, sacamos el ganglio, que puede o no estar teñido azul según la técnica que utilicemos, y cerramos la axila con una incisión que podéis ver que es muy pequeñita. ¿Y después qué ocurre? Pues si el ganglio es positivo, se realiza, o más bien se realizaba vaciamiento axilar, y si el ganglio era negativo, no se realiza vaciamiento axilar. Pero empezamos a ver que en la mayoría de las pacientes el único ganglio que resultaba positivo era el centinela. Quitábamos el ganglio, salía positivo, y le quitábamos el resto de ganglio a las mujeres. Y resulta que el resto estaban limpios. Entonces, eso nos hizo pensar pues a todos. Y nos planteamos, ¿podríamos dejar de quitar todos los ganglios axilares aunque los centinelas estuvieran afectados? Y saltó la bomba. Y en el año 2011, un señor llamado Giuliano encabeza una publicación de la Escuela de Oncólogos Cirujanos Americana, lo que se conoce como el ACOSOC Z11, y nos revoluciona a todos, porque viene a decir que en tumores precoces, en pacientes que van a ser sometidas a cirugía conservadora, aunque tengan 1 o 2 ganglios afectos, no hay que quitar el resto. Y eso nos ha trastocado a todos, porque el ser humano, al ser humano le cuesta mucho trabajo cambiar de opinión cuando tiene unas ideas muy preconcebidas, y a los profesionales nos cuesta todavía mucho más. Entonces esto ha sido una cosa, un tema que todavía nos trae de cabeza, que todavía estamos discutiendo sobre él y que ya parece que va teniendo una aceptación más amplia. Sin embargo, nosotros, basándonos en la experiencia clínica que teníamos, esto no hizo nada más que corroborar lo que nosotros pensábamos, esa intuición que tú vas viendo con el día a día. Y es que realmente lo que hizo fue apoyarnos y empezar, nada más que salió esta publicación, nosotros en el Hospital Clínico pusimos en marcha el protocolo ACOSOC Z11, allá por febrero del 2011. Y ahora, después de 4 años, estamos empezando a hacer la primera revisión, los primeros resultados preliminares, para ver si realmente nos habíamos equivocado o no, si realmente los resultados que tenemos, aunque el seguimiento todavía es corto, avala lo que esperábamos encontrar. Las pacientes que se han incluido son pacientes, como hemos dicho, con tumores precoces, lo que llamamos T1, T2, con una evaluación de la axila por ecografía negativa, a las cuales se le hace cirugía conservadora, se le estudia el ganglio centinela, se le quita, no se hace estudio intraoperatorio, con lo cual ganamos en tiempo operatorio y la paciente gana en menor tiempo anestésico. Y si hay 1 o 2 ganglios centinelas afectados, no quitamos el resto de los ganglios. Si hay 3 o más, sí. Pues el resultado ha sido que desde febrero de 2011 a diciembre del 2014 se han operado en el clínico, en la unidad de patología mamaria, alrededor de 1000 pacientes con cáncer de mama, que de ellas más de la mitad cumplían los criterios para meterlas en el protocolo, y que al final han sido 90 pacientes las tratadas con 1 o 2 ganglios positivos a las cuales no se le ha vaciado la axila. El tiempo de seguimiento, aunque habrá mucha gente que diga todavía que es poco, pero ya tenemos algún tiempo de seguimiento. Ya tenemos una media de seguimiento de 25 meses y una mediana de 25 meses aproximadamente también. Es verdad que todavía queda más tiempo, pero ya es un tiempo suficiente como por lo menos para poder empezar a contarlo. Las pacientes que se han incluido en este protocolo han oscilado entre los 28 y los 85 años. Aquí les voy a poner una pequeña diapositiva, simplemente como el número de pacientes que se han ido metiendo por año, y en esta diapositiva algunos de los datos algunos de los resultados que estamos ahora mismo preparando para publicar. Vemos que los ganglios extirpados, que generalmente son 1 o 2, no es un ganglio solamente, es una estación ganglional la centinela. Y ha habido pacientes incluso que hemos quitado 5 o 6, las menos. Generalmente han sido
entre 1 y 2 ganglios, y que de eso, en el 77% de los casos, solo ha habido un ganglio afecto. El grado histológico que hemos encontrado en nuestros pacientes ha sido en su mayoría un grado 2 y el fenotipo ha sido hormonodependiente. Y los resultados que tenemos realmente, bueno, todas las pacientes han sido sometidas a tratamiento sistémico según el esquema de la unidad y a tratamiento radioterápico. Y los resultados que hemos obtenido son los que esperábamos de momento. Una supervivencia libre de enfermedad del 95%, ninguna de las pacientes ha tenido ninguna recidiva local ni regional y los únicos 3 éxitos que hemos tenido han sido por enfermedad metastásica. Entonces, no sé si acordáis del primer esquema cuando puse si ganglio centinela positivo, vaciamiento axilar. Pues eso ya lo hemos cambiado. Si ganglio centinela positivo, no vaciamiento axilar, al menos en las pacientes que tienen tumores precoces. Por eso yo realmente estoy convencida de que la linfadenectomía axilar puede ser evitada en pacientes con tumores precoces y cirugía conservadora, aunque tengan 1 o 2 ganglios con células tumorales. Y más cosas, porque están saliendo más cosas, porque esto es un mundo que está continuamente revolucionado y ahora tenemos un estudio que salió el año pasado, del cual creo que el doctor Russo os podrá hablar más que yo, que es el estudio Amaros, en el cual han dividido a las pacientes entre radioterapia, ganglio centinela positivo con radioterapia o con cirugía. Y los resultados son similares, lo cual todo viene a apoyar lo mismo, que la cirugía de la axila en tumores precoces cada vez va a ser menos, cada vez vamos a tender a hacer menos cirugía en la axila. ¿Y qué pasa con las pacientes con quimioterapia? Se les puede hacer ganglio centinela, también se les puede hacer ganglio centinela. ¿Y qué pasa con las pacientes que tenían el ganglio centinela positivo, la axila positiva antes de la quimioterapia? Todavía no tenemos estudios, pero ya se están validando, ya hay publicaciones que avalan que probablemente en un futuro, incluso las pacientes que tienen ganglios positivos antes de la quimioterapia y que después negativizan, también se podrán beneficiar de la técnica de ganglio centinela y se ahorrarán el vaciamiento axilar. ¿Y qué pasa con las pacientes a las que se le hace mastectomía? Pues tampoco hay estudios suficientemente importantes como para que lo podamos dejar de hacer, pero ya empieza la gente a publicar de qué manera podríamos empezar a aplicar el protocolo ACOSOG en pacientes con mastectomía. ¿Cuál será la cuarta revolución? ¿Se podrá dejar de hacer ganglio centinela en el cáncer de mama precoz? Cada vez nos sirve para menos el saber cuántos ganglios están afectados para la hora de poner el tratamiento. Y cada vez el tratamiento va más en base al patrón biológico y genético del tumor. Y además ya sabemos que podemos dejar los ganglios, aunque los ganglios centinelas estén afectos. Entonces, la doctora Ribeiro y yo tuvimos la oportunidad en Madrid, en octubre, de escuchar al doctor Matías Intra, que siempre es un gusto escucharle, que presentó un estudio, un ensayo que están haciendo en el Instituto Oncológico Milán, de la Escuela de Veronesi, a aquellos que empezaron con la cirugía conservadora de mama, y que le han llamado el SOUND. Este estudio lo que intenta hacer es dividir a las pacientes, hacerle una ecografía, y si la axila parece que está libre, se dividen en dos. Unas se les va a hacer el ganglio centinela y a otras no se les va a hacer cirugía axilar. Obviamente ese estudio está todavía en periodo de reclutamiento, creo que llevaban cerca de 500 pacientes cuando lo presentaron en octubre, pero a mí la observación clínica me dice, tal y como están transcurriendo las cosas y a la velocidad que están transcurriendo, que probablemente esto será posible en el futuro, aunque ahora mismo no tengamos trabajos que nos apoyen para poder dejar de hacerlo. Así que, aunque os podría haber hablado de la microcirugía en el tratamiento del linfedema o del mapeo retrógrado de la axila, creo que la mayor revolución que yo he vivido como profesional y que creo que tiene una importancia suficiente como para contarlo esta tarde aquí, es que para un cirujano, que lo que más le gusta del mundo es operar, cuanto más y más difícil mejor, abrir la mente, ser capaz de cambiar de opinión y ver las cosas de una manera diferente, teniendo en cuenta que menos es más, es decir, el mejor tratamiento preventivo que podemos hacer de las complicaciones es no hacer cirugía en la axila. Realmente ha supuesto un cambio profesional importante y un cambio personal también, porque todo esto te va enseñando que uno no se puede encasillar, que lo que hasta ahora no haya sido no quiere decir que no pueda ser mañana. Así que yo creo que tenemos todos una oportunidad y esperanza porque todas estas cosas vayan avanzando y que podamos ver resultados todavía mucho más importantes en todos los campos que ocupan esta enfermedad.
simplemente darles las gracias. Espero que les haya gustado, que no les haya aburrido mucho y he estado encantada de poder compartir esta historia con vosotros. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, dar las gracias a los organizadores, especialmente a Paloma por el congreso tan magnífico que ha organizado, que ya el año pasado, es que no sé cómo ponerlo más alto, no llega más. Ya el año pasado fue un éxito y este año ha superado, yo creo que todas las expectativas. De verdad que enhorabuena por juntarnos a vosotros con nosotros, con los profesionales. También a Paco Caravante por invitarme, al doctor Caravante por invitarme a la mesa. Bueno, ya se han dicho muchas de las cosas que yo podía comentar, con lo cual facilita lo que vamos a hablar ahora. Y desde luego que estoy totalmente de acuerdo con la ponente anterior de que todo lo que sea reducir tratamiento es el camino a seguir y nosotros siempre hemos estado en esa labor. Lo que pasa es que hay que tener cuidado que los adelantos siempre sean basándose en puntos firmes. La importancia de la oncología radioterápica en la curación del cáncer. ¿Perdona? ¿Ahora? Bueno, vamos a intentar salir de paso. Un poco de la historia del tratamiento y al final, pues, hacia dónde van los tiros. Los avances han ido por el camino de aumentar los años de vida. Gracias. En cantidad y en calidad, sobre todo en el cáncer de mama en el sentido de la implementación que supuso el cambio a nivel de la aparición de la cirugía conservadora, como ha comentado ella, y últimamente el cáncer sentinela. Y en la tecnología, pues el ir reduciendo cada vez más, ser más certeros en el blanco que irradiamos, en la zona que podemos evitar y en los efectos secundarios derivados del mismo. Y todo ello con una seguridad máxima para el paciente, porque estamos hablando de una técnica compleja. Fijaros que el tratamiento local contribuye en un 40% de las pacientes la curación, en un momento u otro la radioterapia, y además de una forma muy costo efectiva. Fijaros que solamente consume el 5% de los recursos. Y os digo esto porque creo que Málaga es una ciudad que se merece tener los medios que necesita, y en ese sentido, a pesar de los recursos públicos y privados, convendría tener 2 máquinas más en nuestra provincia. Y es una cosa que, aprovechando este foro, quizás pues os animo a que reivindiquemos tener la tecnología que hace falta. Es una especialidad médica con un ámbito de actividad quirúrgica, que es la braquiterapia, que conocéis, que tiene un aspecto de dedicarse a lo que es el diagnóstico, tratamiento y terapéutica, sobre todo con el empleo de radiación y terapia asociada. Y os pongo esto un poco casi de broma, pero no es radiología, ¿eh? Vais al oncólogo radioterápico, no al radiólogo. El tratamiento conservador, como hemos dicho antes, supuso un antes y un después, así como la aparición de ganglios centinela. Y otra cosa importante que ha habido en los últimos años ha sido la irradiación mínima de la mama, la reducción del volumen, a nivel de los estudios que han avalado la irradiación parcial de la mama, como luego comentaremos un poquito más amplio. Y también una cosa que parece absurdo, cuando empezó la radioterapia, lo que se llama lipofraccionamiento, dosis más altas por sesión, se daban sobre todo en el contexto de la terapia paliativa. Hoy día se ha cambiado totalmente este concepto. Cada vez se intentan esquemas más cortos, con dosis más altas, porque además tienen un efecto adicional sobre la inmunidad, como luego comentaremos brevemente. Así hemos pasado de mes y medio a casi mes y 3 semanas de tratamiento a 3 semanas de tratamiento, incluso 5 semanas en la radiación parcial o una sola sesión en la intraoperatoria. Aquí veis pues un poco el desarrollo de distintas máquinas que han permitido todo esto. Al final pues han aparecido las técnicas de intensidad modulada, que por falta de tiempo no vamos a extendernos, si queréis luego en el coloquio las comentamos, lo que es la imagen guiada para localizar esa radiación o el volumen. También han aparecido últimamente nuevas
asociaciones de tratamiento que pueden potenciar los tratamientos clásicos, como es la hipertermia, pero hay que tener en cuenta que es siempre asociada al tratamiento estándar adecuado y que ha demostrado ya en ensayos clínicos su eficacia, porque además tiene una cosa muy buena, y es que asociada a la quimio y a los radios aumenta el efecto inmunológico en la lucha contra ese tumor. Y así se ha visto que tiene lo que se llama el efecto Ascopal, que hace que la inmunidad natural del paciente sea capaz de ir contra esas células que por mecanismos de defensa, las células tumorales, se quedan como una especie de capa para que el sistema inmune no las reconozca. Pues con este tratamiento, tanto la radioterapia a dosis más alta de fraccionamiento convencional como con la misma hipertermia, lo que obliga es a que el sistema inmune les descubre que está ahí esa célula. Y entonces lucha no solo a nivel local, sino también a nivel de donde están el resto de la enfermedad. Eso posiblemente en un futuro nos enfrentaremos a un cambio de paradigma en este sentido. Los avances moleculares que se ha comentado antes también influyen totalmente en los avances en el campo de la oncología radioterápica. Así veis que hay subtipos histológicos, subtipos genéticos que tienen más radioresistencia, como los que son portadores del ER2 o triple negativo, o mucho más radiosensibles como el luminal. Al final todo empieza con un comité de tumores, que yo creo que es el gran avance que ha habido también en los últimos años, que a veces nos olvidamos de decirlo. El comité multidisciplinar es lo que de verdad ha hecho que cada uno pongamos lo mejor de lo nuestro para ese paciente y que individualicemos el tratamiento. Al final, pues el paciente se le hace un test de simulación, como conocéis, y ahí pues diseñamos una serie de volúmenes que van a hacer que irradiemos con la mayor eficacia posible y la menor afectación de tejidos sanos de alrededor. Al final, pues irradiamos en algunas ocasiones solamente por lo que es prácticamente la glándula, en otras veces la mama entera, con o sin la zona de los músculos en función del área ganglionar que queramos cubrir, o bien el lecho de la mastectomía. La disposición de las cadenas ganglionares es compleja, forma una especie de herradura en torno al tórax, con lo cual a veces requiere verdaderos artilugios técnicos para poder irradiarla adecuadamente. Y siempre teniendo en cuenta que los niveles axilares, como veis aquí, están en torno al pectoral menor, nivel 1, nivel 2 y el nivel 3 axilar. Y esto es lo que tenemos que estudiar muy bien cuándo tenemos que irradiarlo o no y cómo irradiarlo. Fijaros que con técnicas hoy día más sofisticadas podemos hacer una forma cóncava que hace que se irradie mínimo lo que es el pulmón y el corazón. Y eso son técnicas que lo que os comentaba antes de que es necesaria tener tecnología adecuada. Respecto a lo que se preguntaba de los posibles... A mí no me gusta hablar de efectos secundarios porque en realidad nadie queremos provocar efectos secundarios. Son reacciones inevitables de los tejidos pues con las distintas armas. La quimioterapia provoca sus efectos secundarios que son inevitables y lo que hay que intentar siempre es minimizándolos. Hay unas reacciones cutáneas que se producen durante la radiación y hasta los 3 meses aproximadamente, que son la posibilidad de eritema, descamación seca y húmeda, reacciones cosméticas tardías, que son las que hay que tener más cuidado, como son a veces un pequeño edema, una sensación de fibrosis en la zona irradiada, sobre todo en la zona de sobreimpresión, en lo que se llama el BUS. Y a veces, pues, según la disposición, cuando es el lado izquierdo, hay que tener cuidado con la zona de corazón o, en los dos casos, con la lengüeta de pulmón que podamos irradiar al coger la pared. Siempre suelen ser estadios más avanzados en los que hay que irradiar más cantidad de tejido. Al final son prácticamente despreciables y muchas veces lo único que hay es a lo mejor una silueta radiológica de que ha tenido radiación, pero clínicamente no suele dar problemas. También hay que tener cuidado que la toxicidad se aumenta cuando se asocian radio y quimioterapia. Y lo de no fumar lo pongo ahí porque hay que tener cuidado también en pacientes fumadores porque aumentan los efectos secundarios que hemos comentado. Respecto al linfedema, yo las cifras que tengo recogidas, no sé lo que comentará luego la compañera que habla a continuación, es que con radioterapia sola, cuando en los casos en los que un poco lo del estudio Amarok que se habló antes, la incidencia es baja, entre 1 y 5% máximo. Con ganglios centinela se describe entre 4 y 10%. Estamos hablando de terapia aislada. Lo que es con el vaciamiento axilar se describe en torno al 10%. Y fijaros que cuando asociamos los dos aumenta un 2%, un 12%. Cuando ya son vaciamientos completos más radioterapia de todos los volúmenes, hoy día es muy raro que ocurra, son casos muy avanzados en los que realmente el riesgo de recidiva local es tan alto que compensa tener que hacer todo el tratamiento completo, es cuando nos llegamos a una cifra mucho más alta. Luego las nuevas técnicas que van apareciendo también son aplicables totalmente
en los tumores de mama. La misma radiocirugía para las metástasis cerebrales están haciendo que se prolongue mucho la supervivencia y sin tener que intervenir a una paciente. Todo con técnicas ablativas que se llaman de alta conformación. Esto se ha extendido también a otras zonas del cuerpo, no solo al cerebro, y es la radioterapia fraccionada extracraneal, lo que se llama SBRT, que tiene unos efectos muy beneficiosos, porque por un lado es capaz de controlar zonas metastásicas pequeñas y conseguir, en algunos casos, incluso curaciones y en otros, unas remisiones de la enfermedad durante mucho tiempo. Esto es lo que se ha hecho gracias a los avances tecnológicos de poder hacer dosis muy altas en una sola sesión, lo que se llama lipofraccionamiento a dosis ablativas, la alta precisión que tenemos hoy día con las nuevas tecnologías, sistemas de inmovilización más precisos y específicos e incluso con control de la movilidad del tumor en función de cuando es en zonas donde el órgano respiratorio puede hacer que se mueva, que es la radioterapia 4D. Y con grados de local, por ejemplo, de control local del 85 a 90%, incluso en nódulos pulmonares, que evita la cirugía, o en nódulos hepáticos, por ejemplo. Aquí veis una foto de cómo se hace. Y esto que veis aquí es una máquina muy sofisticada que se llama el CyberKnife, que lo hay en algunos centros, y que es como lo del Citroën Picasso, el anuncio ese que se mueve, pero en este caso lleva un acelerador lineal que acompaña, y la verdad es que consigue desde el punto de vista nuestro, unas cosas tan curiosas como esto que veis aquí, que es lograr que la médula espinal quede prácticamente sin irradiación y pueda irradiar toda la zona de componentes blandos, ¿no?, y de óseos. Esto es muy interesante a veces en reirradiaciones o en metástasis únicas en las que logras, igual que si se operara, es decir, prácticamente un control local del 100%. Esto ha dado lugar a esta palabra rara, que no vamos a meternos, pero que lo que viene a decir es que a veces la enfermedad empieza como una zona donde de ahí van a partir el resto de la enfermedad fuera de la mama en este caso. Por eso es lo interesante de estas nuevas tecnologías que permiten erradicar esa zona primera donde se va y que permite realmente curaciones a pesar de enfermedad fuera de la mama. Y todo gracias a lo que hemos hablado de la alta dosis, la alta conformación y la mayor precisión. Ya para ir terminando esta parte técnica, comentaros un poco lo que es la irradiación parcial de la mama. El cirujano, una vez que ha hecho la tumorectomía, con márgenes libres, lo que haríamos es irradiar ese lecho con un margen de unos 2 centímetros alrededor y, en los casos seleccionados que ahora comentaremos, el control es equivalente a irradiar toda la mama, con mucha menos morbilidad para esa paciente en cuanto a la posibilidad de edema y de todo lo que hablamos antes. Se puede hacer o bien con un implante de braquiterapia, que es lo que veis en esta foto, o bien este es un esquema en el que lleva aquí la fuente radioactiva que se desplaza y irradia alrededor del lecho. O con radioterapia externa, con múltiples haces, para que lo mismo concentre la irradiación en una zona y no dé apenas irradiación al resto. El último paso es irradiar en el contexto de la misma intervención quirúrgica. Es lo que veis aquí, que son unos equipos, o bien unos aceleradores que se introducen dentro de la sala de quirófano, porque son unos equipos diseñados para tal, o los mismos aceleradores lineales normales, pero en el contexto de unos aplicadores que se pueden utilizar. Así se le da la misma sesión en el momento de la intervención, con lo cual la localización del lecho es totalmente precisa y es lo que hablaba antes de que en un solo día puede estar tratada la paciente. Hay ya literatura que lo avala suficientemente y fijaros que serían los posibles candidatos que hoy día, al principio eran ensayos clínicos, pero ya en algunos sitios es práctica estándar, serían pacientes entre 50 y 60 años, carcinoma ductal infiltrante, el lóbulo ya se permite, pero no el in situ, con un tamaño, los estudios más amplios dicen que hasta 3 centímetros, normalmente hasta 2 centímetros, son T1 lo que se suelen utilizar, el grado puede ser 1 a 3, los márgenes fundamentales negativos, tienen que ser tumores unicéntricos y no influye que tengan receptores hormonales positivos o negativos, que lleve o no quimioterapia, no puede ser quimioterapia neoadyuvante por las características que hemos comentado antes, ni el tema de la mutación o no. Y ya para ir terminando la charla, comentar un poco lo que ha dicho antes la doctora Sol en cuanto, quizás en algunas cosas pues podemos tener un criterio no distinto, sino de precaución, y me explico.
Los metaanálisis, este que os comento, es muy famoso en el tumor de mama, lleva ya 20 años, metaanálisis que se hacen en Oxford y que van publicando cada 5 años los resultados. La verdad es que siguen insistiendo en que hay que tener cuidado con tomar decisiones prematuras en los tumores de mama, porque los seguimientos largos son los que nos ponen la foto real de qué ocurre. Y ahí sigue insistiendo en que el control local es fundamental para la curación, como es lógico. Y en ese sentido hay que tener cuidado con los avances. Con los avances me refiero con pasos prematuros. Fijaros que los 20 años avalan perfectamente que la cirugía conservadora frente a mastectomía obtiene resultados equivalentes a lo que comenté ya antes, y yo creo que ese es el gran paradigma hoy, por suerte, que todos pues tenemos. Yo creo que a nadie se le ocurre no hacer cirugía conservadora si la paciente es candidata, ¿no? Por otro lado, te advierte incluso en pacientes tratadas con cirugía conservadora que cuidado con los ganglios, cuidado con las recaídas. Fijaros que hay beneficio en el control local cuando se da radioterapia, en un 19% de beneficio absoluto a 5 años, en la mortalidad un 5,4% y un 5,3% en la mortalidad global. Lo mismo ocurre cuando se usa la mastectomía más quimioterapia, sigue habiendo un beneficio adicional cuando se usa radioterapia, sobre todo en pacientes con ganglios positivos. Digo esto porque, por descontado, que hay que ir hacia no irradiar, pero hay que no irradiar sin perder las posibilidades de curación de la paciente, que creo que para todos es el objetivo príncipe. Y más teniendo hoy día cada vez tecnologías más adecuadas que hacen que los efectos secundarios sean mínimos. Yo la verdad es que el linfedema grande yo no lo suelo ver en clínica, no sé la experiencia de los otros compañeros que están aquí en la sala. Hoy día es excepcional, salvo casos que tengan a lo mejor una recidiva axilar y luego tienes que volver a intervenirla, o situaciones de ese tipo. Es decir, es muy raro que hoy día con una técnica adecuada, que la cirugía se minimiza mucho, la radio igual, a lo mejor tiene un poquito de edema, no digo que no, pero suele ser bastante llevadero y además ha mejorado muchísimo las técnicas de rehabilitación de fisioterapia, ¿no? Fijaros que por cada 1 a 5 recidivas evitadas a 10 años se evita una muerte a 20 años. Ojo, cuidado, y para eso hay que hacer los seguimientos largos, para verlo. Por eso a veces el debate entre 1 o 3 ganglios radio o no, yo creo que hoy día va a desaparecer ese debate pues por la tendencia, sí, termino ya, al protocolo como el que se ha comentado, pero que están ahí los datos, ¿no? Y conviene tener cuidado. Ya se ha comentado el Z11, no voy a pararme, solamente comentaros que han salido también los resultados maduros de unos ensayos, el MA20 y el de la ERTC, en el que cuando a los pacientes se les daba radioterapia sobre la zona ganglionar, en unos sí y en otros no, independientemente de la radioterapia a la mama, pues son estudios con un seguimiento muy largo y con muchos pacientes, ¿eh? No olvidemos que el Z11 son 891 pacientes, un seguimiento corto todavía y con algunos detalles que hay que tener en cuenta, y es que la irradiación de la axila realmente no es que no se quiera irradiar, pero que a veces en los campos tangenciales los cogemos la zona de los niveles axilares bajos y hay que tenerlo en cuenta. ¿Todo esto por qué? Pues porque estos ensayos que comento hablan de que hay un beneficio, como veis, a 10 años en la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia libre de aparición de metástasis, con lo cual hay que dar pasos seguros. Y ya para terminar, recordaros las indicaciones de radioterapia radiamente, la cirugía conservadora en los N2 y N3. Precisamente la aparición del Z11 ha creado que en las distintas sociedades se hagan consenso de cómo se debe o no irradiar la axila. En nuestro caso, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica creó una guía en la que habla de unos pacientes claramente que deben recibir radioterapia, otros claramente que no, y lo fundamental siempre, individualizar. Así pues, en la cirugía conservadora todos estamos de acuerdo cuál es el paso, y luego, según el paciente haya recibido tratamiento neoadyuvante o después de una mastectomía, habrá que irradiar o bien el lecho o bien la mama en el caso de tratamiento neoadyuvante, más o menos las áreas supraclaviculares y nivel 3 axilar. Lo mismo en la postmastectomía, tumores mayores de 5 centímetros, invasión de la pared, más de 4 ganglios, el 1 a 3 está el debate, o cuando la linfadenectomía, que hoy día yo creo que ya eso va a desaparecer, era cuando eran linfadenectomías insuficientes, así como en las recidivas de la pared costal. En definitiva, pues como el eslogan de este congreso, lo importante es caminar juntos, tanto ustedes como nosotros, a la hora de ir mejorando poco a poco. Y
Gracias por su atención.